Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla número 6 de nuestro ciclo Acercando el Diseño, un ciclo organizado por la Universidad del Biobío, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Autónoma Metropolitana. En la oportunidad nos presentará el diseñador Rubén Sahún, quien es licenciado en Diseño Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo su posgrado en Diseño Industrial de la UNAM, cursos de especialidad en diversas universidades, entre las que destacan Harvard, MIT, TU Delft y la Politécnica de Valencia, relacionadas a su campo de estudio. Actualmente cursa el doctorado en Sostenibilidad y Regeneración Urbana en la UPM, Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es experto ODS en la red SDS de la ONU, profesor investigador de tiempo completo, miembro del núcleo básico del área de investigación del hábitat y diseño, responsable del Centro de Diseño para la Sustentabilidad, SDSN, responsable del Laboratorio de Ecodiseño y Material Goteca. También nos acompañan en esta sesión el profesor Ricardo Aguilar, coordinador del Taller de Medios Audiovisuales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y el profesor Alejandro Arros, director de la carrera de Diseño de la Universidad del Biobío, y Guido Olivares, quien les habla, director de la carrera de Diseño de la Universidad de Playa Ancha. Muy bien. Rubén, entonces, tiene la palabra, por favor. Sí, pues muchas gracias. Buenas tardes allá. Me da mucho gusto poder participar. Les agradezco mucho que me permitan tener unos minutos para poder exponerles mi trabajo. En particular también le quiero agradecer a Ricardo por la invitación. Ricardo fue el que fue el contacto para mí, la invitación me hizo Ricardo. También le agradezco mucho, además de que le tengo mucha estima. Y pues me voy a permitir compartirles mi pantalla para comenzar con la presentación. Me dicen si ya se ve, por favor. Bien, ok. ¿Sí? Sí. Un momento, porque si me cerró, aquí está. Ok, entonces vamos a empezar. Y bueno, también le agradezco mucho a todos los que están interesados, a todos los que van a ver esta presentación, que van a invertir un poco de su tiempo en este conocimiento que quiero compartir con ustedes. Esta presentación va a hablar de dos cosas fundamentalmente, del Centro de Diseño para la Sustentabilidad y de algo que yo le denomino diseño para el otro 99.9%. Y pues esta presentación siempre me gusta comenzarla con esta imagen. Esta imagen es la primera fotografía de la Tierra desde el espacio y es la primera vez que el ser humano confirma efectivamente que pues solo hay eso, ¿no? Solo está el planeta suspendido en un espacio infinito, ¿no? Y esto pues es muy significativo para los principios y los conceptos de sustentabilidad, pues debido a que de alguna u otra manera esto nos hace entender que tenemos límites, o sea que hay límites para el desarrollo, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y también nos hace entender nos hace relativizar la importancia del ser humano en el sistema, ¿no? Porque nosotros como seres humanos pues le damos mucha importancia al ser humano, ¿no? Y a todo lo que desarrolla y construye el ser humano, a la tecnología, al diseño, le damos mucha importancia, ¿no? Pero en realidad en esta fotografía también se puede confirmar pues, que esa importancia es relativa, ¿no? Que no es una importancia real en el sistema, que inclusive podríamos pensar en que pues es poco significativa la presencia del ser humano en el universo, ¿no? Y para ello me gusta siempre comenzar por aquí, porque cada vez que nosotros pensamos en el desarrollo humano, pues pensamos en el pináculo de la evolución humana, que es esta tecnología que nos ha permitido
inclusive llegar al espacio interplanetario, ¿no? Y esta idea de evolución, esta idea de tecnología, esta idea de diseño nos sorprende y emociona, ¿no? Nos hace sentir muy orgullosos y por ende el hombre se posiciona a sí mismo en un espacio y en un ambiente donde se vuelve protagonista. Y eso pues no es real, ¿no? El protagonismo que tiene el ser humano pues es muy relativo y esta exposición, esta pequeña exposición que está en internet, pues ayuda mucho a dimensionar esa realidad del ser humano, ¿no? El ser humano en cierta escala se vuelve totalmente imperceptible, ¿no? A esta escala nosotros ya la importancia de todos esos proyectos y desarrollos del ser humano pues quedan pues muy pequeñas para la dimensión real de la estructura del sistema solar por un lado, y pues no se diga del universo mismo, ¿no? En cuanto nosotros empezamos a ver las dimensiones que tiene el universo, nos empezamos a dar cuenta de que nuestros problemas, los problemas humanos, pues también son muy relativos, ¿no? Depende del punto de vista que nosotros le demos a ello, empezamos a entender que pues el ser humano es una partícula dentro de una partícula, dentro de una partícula, dentro de una partícula del universo, ¿no? Entonces, vale mucho la pena relativizar ello. ¿Por qué? Pues porque finalmente los problemas que nosotros tenemos, que nosotros desde el diseño pues abordamos, pues fundamentalmente no son creados por la naturaleza misma, sino son creados por el ser humano, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental y principal actual, ¿no? Que enfrenta el hombre? El gran problema que enfrenta el hombre, pues el gran problema es la extinción, ¿no? El sobreuso de recursos actualmente está sobre el 1.6, 1.7 veces lo que la Tierra produce. O sea, nosotros consumimos 1.6 planetas, ¿no? En el 2020. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la pandemia bajó en una décima parte el impacto, pero tampoco es tanto, ¿no? O sea, no lo bajó tanto. Ojalá hubiera bajado más, ¿no? El impacto ambiental durante la pandemia, pero no, en realidad solo fue una décima. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos en un exceso. Estamos en el camino a un problema mayor. Y ese gran problema tiene nombre y se llama antropocentrismo, ¿no? O sea, el ser humano, al ponerse en el centro de la acción, al creerse el centro del desarrollo y de la vida misma, pues ha estado comprometiendo todo este proceso, ¿no? de vida, de los ecosistemas, de la posibilidad de reconstruirse, la capacidad de los ecosistemas para absorber una modificación o un cambio, ¿no? Que es el principio de resiliencia. Entonces, esta biocapacidad la estamos rebasando pues casi en un 60%, 70%, ¿no? Tendríamos que ver en el 2021 hasta dónde llegó, pero fundamentalmente este es el problema, ¿no? Y este problema surge de una economía, de un modelo que en el mundo, pues casi todo el mundo sigue, que se llama economía lineal, o sea, es el business as usual, o sea, es el modelo donde pues todo el mundo está pensando en el desarrollo económico, todo el mundo está preocupado en cuánto vamos a ganar, y ese modelo pues ha desarrollado un sistema, una forma de crecimiento que es la economía lineal, ¿no? Entonces, este antropocentrismo ni siquiera a ciencia cierta, lo platicamos y lo discutíamos alguna vez en la UAM en un evento, a ciencia cierta ni siquiera es un antropocentrismo como tal, sino porque si fuera un antropocentrismo, el hombre sería el tema principal del desarrollo. Pero en este caso, con la economía, con el sistema dominante del capitalismo, ¿no?
pues en realidad el ser humano no es el punto central, la economía es el punto central. Entonces, en realidad estamos en un econocentrismo, ¿no? Sin embargo, este econocentrismo pues es creado a partir de ese antropocentrismo, ¿no? De que el hombre cree que sus intereses son los más importantes, ¿no? Y hay un libro, ¿no? Actualmente que salió que se llama El Antropoceno, que es esta era, ¿no? Finalmente la era que estamos viviendo está definida por el desarrollo humano, ¿no? Y el antropoceno es esta era que está generando uno de las catástrofes más importantes de nuestro tiempo, ¿no? Estamos a las puertas de la sexta extinción masiva de vertebrados, que es algo que pues ya había pasado antes, cuando el hombre no estaba en la Tierra. Sin embargo, por primera vez una especie lo provoca, ¿no? O sea, en anteriores ocasiones pues, había sido causado por fenómenos naturales. Sin embargo, en esta ocasión, pues una sola especie con su intervención está provocando esta extinción masiva impresionante, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el diseño? Bueno, pues desde mi perspectiva tiene todo que ver, ¿no? O sea, el diseño es el configurador o uno de los principales configuradores del mundo artificial. Y todos estos problemas pues, son generados por este mundo artificial, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el diseño es partícipe, es un actor fundamental en este proceso de degradación de los ecosistemas y en este proceso de formulación de la construcción de los objetos artificiales, ¿no? Y esta conjunción pues tiene mucho que ver con este impacto, ¿no? O sea, el impacto ambiental, la degradación de los ecosistemas y la extinción de especies está íntimamente ligado con la producción, ¿no? De productos artificiales. Y entonces esto nos lleva a pensar que el diseño pues es uno de los principales socios, ¿no? Colaboradores de esta degradación ambiental. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo el diseño durante el siglo XX? Bueno, pues según Alain Findeli dice que el diseño está dedicado a la contemplación, mientras que el mundo debe lidiar con problemas graves como los ambientales, ¿no? Y esto no lo dice solo Alain Findeli, lo dicen varios autores, lo dicen muchos autores a lo largo y ancho del mundo, y de alguna u otra manera nos ponen a pensar, ¿no? Nos ponen a pensar si las escuelas actualmente, las escuelas de diseño, siguen este patrón o ya cambiaron este modelo. Y yo pues sí he estado en varias escuelas, ¿no? He estado en varias escuelas en Latinoamérica, en México, he estado en casi todas las escuelas de diseño, en Europa he estado en algunas escuelas, y me parece que este patrón de conducta, comportamiento, enseñanza, aprendizaje sigue firme y creyente en ciertos principios del siglo XX, ¿no? Inclusive del siglo XIX. Toda esta educación que nosotros le damos a los alumnos, pues fundamentalmente sigue reglas de una época donde los problemas ambientales no eran tan importantes. Se continúa y se perpetúa una forma de construcción de la forma artificial sin la consideración seria, importante, congruente, coherente, transversal, activa de los temas ambientales. Y eso es algo pues, que a mí me parece grave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros hablamos de diseño, pues creemos estar hablando de algo así, ¿no? Creemos estar hablando pues de una serie de ejercicios formales, ¿no? Producto de la imaginación humana y de una serie de consideraciones antropocéntricas, fíjense, muy interesante, una serie de consideraciones antropocéntricas muy relacionadas con la antropometría, muy relacionadas con los intereses y las emociones humanas, con los valores simbólicos e inclusive con los valores productivos y económicos, ¿no? Sin embargo, ese mundo artificial en el que vivimos, creado por nosotros mismos, ejecutado por nosotros mismos y afianzado por nosotros, no, en toda su historia, pues no contempló lo que estaba fuera de él, ¿no? O sea, se quedó ahí, se quedó en ese mundo artificial y afianzó sus valores, ¿no? Los hizo cada vez más fuertes. Y el diseño cumple completamente con su herencia del siglo XIX y XX, con estas
estos principios, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta ver al diseño así, nos emociona inclusive ver al diseño así. Los diseñadores son amantes del mundo artificial de alguna manera, ¿no? Entonces, criticar al mundo artificial a veces parece difícil para los diseñadores, ¿no? Pero a los diseñadores les gusta ver al diseño de esta manera. Sin embargo, cuando cuestionas algunas cosas, de repente ese mundo cambia, ¿no? El mundo del diseño parecería esto, pero en realidad hay una serie de problemas relacionados con cada toma de decisión de la forma que en el caso del diseño son menospreciados o en muchos casos ni siquiera contemplados, ¿no? Y eso pues lo tenemos que ver en todos los objetos, nos encanta verlos así, ¿no? Y en todas las exposiciones de diseño, concursos de diseño, los aplausos a los productos son porque se ven así, pero nadie está pensando en cómo terminan todos esos proyectos, ¿no? Y finalmente todos esos productos que nos encanta aplaudir y que nos encanta ver de esta manera y que enaltecemos en eventos a lo largo del mundo, pues nos hacemos un poco de la vista gorda, ¿no? Cuando nos presentan este producto efímero en su uso, en su verdadera naturaleza, porque esta es la verdadera naturaleza de todos estos objetos. Un objeto dura más en la basura. La mayor parte de los objetos que utilizamos nosotros actualmente duran más tiempo en la basura que en uso, en función real, ¿no? En función directa. Y eso es algo gravísimo, eso es una omisión terrible, ¿no? Porque de alguna u otra manera, esta omisión, o sea, esta gran omisión, es debido a que no... a que contemplamos de manera muy corta la vida de un producto. O sea, nuestra consideración de la vida de un producto es mínima, ¿no? Es muy pequeñita. Estamos hablando desde que entra a la producción, ¿no? Desde que entra a la industria y de que se produce hasta que lo usa la gente. Y a partir de que lo usa la gente, como que se empieza a olvidar qué va a pasar con ese producto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que entendamos que los productos no son solo su primera etapa de vida, ¿no? Sino sobre todo son dónde terminan, ¿no? Por ejemplo, cada pila de cada celular contamina 60,000 litros de agua, ¿no? Y luego nos preguntamos por qué hay problemas, ¿no? Tanto de salud en las personas como de salud en los ecosistemas. Pero nos encanta ver al diseño en esta dimensión, pero no nos hacemos muchos gestos de pensar que la verdadera naturaleza de ese objeto es ser basura, ¿no? Porque los celulares están pensados para durar 2 o 3 años y pueden llegar a durar 500 años en la basura. Entonces, este fenómeno es preocupante, ¿no? Porque en las escuelas de diseño pues se habla de manera muy superficial sobre ese problema, ¿no? Y eso es algo relevante. Nos encanta ver al diseño en México, esto es de un diseñador mexicano, nos encanta ver al diseño de esta manera, ¿no? Objetos artísticos y sutiles, totalmente inservibles, ¿no? Pero que nos evocan emociones. Y eso no estamos considerando, pues, que estos pequeños objetos sutiles y bellos desde la perspectiva artística, pues terminan en un vertedero, terminan en una esquina y ocupan recursos, energía y procesos que tendríamos que analizar si es pertinente en este momento del tiempo, si es pertinente estar haciendo ejercicios artísticos con los pocos recursos que nos quedan, ¿no? Es como si estuviéramos en un desierto y nos quedara una botella con agua, la cuidaríamos, ¿no? No la tiraríamos encima, ¿no? La beberíamos poco a poco. Creo que es algo que no estamos haciendo. Creo que estamos derrochando recursos de manera impresionante sin darnos cuenta de que nos quedan muy pocos, ¿no? Y esto es algo que debemos de cuestionar muchísimo. ¿Y por qué? Pues por una herencia, ¿no? Los diseñadores tenemos una herencia de una serie de consideraciones a lo largo de la historia
donde algunos diseñadores de gran nombre, como Philip Stark, se dieron cuenta pues tarde, ¿no? de esta problemática, y a Philip Stark hace poco lo entrevistaron y decía esto, ¿no? Decía, el diseño es algo inútil, hoy elegiría ser médico, científico, bombero. Yo no creo que el diseño sea algo inútil, yo creo que el diseño es algo muy extremadamente útil. Sin embargo, los diseñadores se han encargado de estar creando cosas inútiles, ¿no? Esa gran capacidad de creación la hemos estado utilizando para crear cosas inútiles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues creo que tenemos que empezar a generar espacios y lugares donde se hable del tema, donde se aborde el tema y donde se traten de establecer soluciones a la problemática del desarrollo de productos, ¿no? Sistemas, servicios, experiencias, etc. Uno de estos espacios es el Centro de Diseño para la Sustentabilidad, que es un proyecto que aprobó la red de Sustainable Development Solutions Network de México, que es parte de la red de la ONU. Y este Centro de Diseño para la Sustentabilidad pues tiene dimensiones, ¿no? Tiene diferentes dimensiones y trata de abordar estas problemáticas, ¿no? Que son los objetivos del desarrollo sostenible, y los trata de abordar a partir de ciertos criterios de acción, ¿no? ¿Qué criterios de acción? Bueno, pues nosotros intentamos desarrollar cursos, asesorías y eventos de difusión, ¿no? Estos tres grandes rubros son, y los ponemos al servicio, ¿no?, de todos ustedes, asesorías a empresas, a gobiernos, a universidades, de proyectos fundamentalmente que evalúan el impacto ambiental, tanto de productos como de servicios, como de sistemas. Por otro lado, cursos que tienen que ver con diseño y sustentabilidad, o cursos que tienen que ver con ecodiseño o análisis del impacto ambiental. Todo esto con el objetivo de ¿qué? Pues de formar en este aspecto que pues no es una herencia per se del diseño, ¿no? El diseño desde sus principios ha estado alejado de estos criterios ambientales y también sociales, ¿no? Pero fundamentalmente yo me dedico a la parte ambiental porque creo que es más importante, ¿no? Creo que no puedes construir ladrillos sociales o económicos si no estás cuidando los cimientos, ¿no? Y los cimientos es el mundo natural, la biosfera, ¿no? Ese es nuestro sustento principal. Entonces, aquí en el Centro de Diseño nos enfocamos mucho a tratar de cultivar a la gente, a los profesionales del diseño en esos aspectos, ¿no? Tanto el análisis del ecodiseño con herramientas de ecodiseño, como el análisis del impacto ambiental y la concientización de los principios de la sustentabilidad al interior de la disciplina. Y por el otro lado tenemos eventos, tenemos un evento actualmente, vamos a tener el 14, la próxima sesión de nuestro Centro de Diseño para la Sustentabilidad. Tenemos un seminario permanente todo el año, cada mes hacemos una sesión. Vamos a tener una conferencia el próximo 14 de diciembre que tiene que ver con la biónica y lo natural y lo artificial, la combinación de lo natural y lo artificial. Somos prácticamente 30 instituciones en México de diseño y los profesores, investigadores, profesionales que estamos interesados y abocados en estos proyectos, ¿no? También, si ustedes están interesados, pues pueden entrar a los diferentes proyectos de la red. Son 66, me parece, diferentes proyectos que están dados de alta en la red de Sustainable Development Solutions Network de México. Y ustedes pueden pues revisar los contenidos y ponerse en contacto con las personas de los diferentes proyectos que están relacionados con diferentes principios y factores de acción para abordar los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros estamos en este rubro de grupos de soporte y estamos en el Centro de Diseño para la Sustentabilidad, que es este proyecto, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar. Si no logran entrar, pues pónganse en contacto conmigo, por favor. Y si no, pues consulten esta página, que es la página donde yo tengo todos sus proyectos, ¿no? Continuando entonces con esta plática de cómo el diseño actúa, ¿no? Si el diseño no está actuando de esta manera, entonces, ¿cómo está actuando el diseño? ¿De qué está preocupado? ¿De qué está ocupado el diseño? Pues
El diseño sigue en su era antropocéntrica, ¿no? Donde ni siquiera en algunos casos está concentrado en entender al ser humano en su totalidad, sino los diseñadores a lo largo y ancho del mundo generan estrategias como esta, ¿no? Como el user-centered design, o sea, inclusive dentro de esta categorización del ser humano, que es una forma muy unidimensional de ver el mundo, ¿no? Desde la perspectiva solo antropocéntrica, inclusive lo reducen todavía más a entender al ser humano como estrictamente un usuario, ¿no? Y eso es una visión muy reduccionista del mundo, ¿no? Del mundo real, donde los seres vivos interactúan y dependen, ¿no? Y se relacionan y crean ecosistemas vivos, ¿no? Esta forma de diseñar me parece que está truncando o está generando una visión muy parcial del mundo. Y bueno, algunos se dieron cuenta de eso y decidieron subir el rango a lo antropocéntrico, human-centered design, ¿no? O sea, seguimos enfocados en nosotros mismos, ¿no? En el mejor de los casos, que yo he visto, pues es el diseño para el otro 90%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que sí, efectivamente, todos ellos, ¿no? Los user-centered designers o human-centered designers, se dieron cuenta de que el diseño fundamentalmente sirve al 10% de la población más rico, ¿no? Del mundo, y que deja de lado una serie de necesidades fundamentales para el 90% de la población, ¿no? El otro 90%, ¿no? Sin embargo, aunque es muy noble esta labor y es un tema que nos abre los ojos a una perspectiva mucho más amplia de lo que significa el diseño o de lo que debería de significar y abordar la disciplina del diseño, no deja de ser antropocéntrico, ¿no? Entonces, para romper la línea del antropocentrismo, a mí me gustaría proponer el diseño para el otro 99.99999 periódico por ciento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que no estamos solos. No nos podemos creer la idea de que los seres humanos solo deben de estarse viendo a sí mismos, ¿no? Como en un espejo. Creo yo que debemos de romper esa idea para poder entender que vivimos en un ecosistema y que ese ecosistema somos completamente dependientes de ese ecosistema, no nos pertenece, ¿no? En muchas ocasiones se escucha nuestro planeta, ¿no? Pues no es nuestro, ¿no? Nosotros somos de él, más bien, ¿no? Pero no nos damos cuenta por este principio antropocéntrico, ¿no? Entonces, romper esta línea, esta barrera del antropocentrismo es muy importante y empezar a considerar a otros, ¿no? ¿Y qué otros? Y en esta parte me encanta que haya yo elegido a Humberto Maturana, porque pues es chileno y pues es uno de los héroes científicos, me parece, de Chile, ¿no? Un ganador del premio Nobel, inclusive. Entonces, esta definición, que es de las más importantes a nivel histórico de la vida, pues es una definición que nos hace entender que no estamos solos, ¿no? Los seres vivos que somos, pues somos sistemas autopoéticos, o sea, que se construyen a sí mismos, ¿no? Y ese proceso de autoconstrucción de esta máquina molecular, ¿no? Como la llama Carl Sagan, somos máquinas moleculares, somos sistemas, ¿no? Vivos, constituye el vivir, ¿no? Esta reproducción del sistema molecular mismo constituye la acción de vivir. Eso es lo que dice Humberto Maturana. Y según él dice, todo ser vivo es un sistema cerrado que está continuamente creándose a sí mismo, por lo tanto reparándose, manteniéndose y modificándose. Entonces, cuando nosotros entramos desde la categoría de usuario, la ampliamos hacia la categoría de humano, la ampliamos hacia la categoría, no todos los humanos estaban contemplados, pues ahora rompamos la línea del ser humano y entendamos que allí está el otro 99.9%, ¿no? Todos los demás seres hermosos de este planeta tienen un lugar y un sentido en la dinámica ecosistémica. Y cada vez que nosotros mermamos ese sistema, estamos mermando la capacidad de la sobrevivencia humana y no nos estamos dando cuenta. Y eso es algo muy importante, sobre todo en el diseño. Porque en el diseño de repente hablamos muy seriamente de consideraciones pues estéticas, formales, ¿no? Productivas, ¿no? Hay gente muy preocupada por cómo se produce bien las cosas.
y no nos damos cuenta de que estamos produciendo pura basura y que esa basura está afectando todo el sistema, ¿no? Tenemos que ya darle un lugar mucho más importante y serio a este ecosistema, ¿no? ¿Y cuántos seres? ¿Por qué 99.99%? Pues ¿cuántos seres vivos hay en la Tierra? Ni siquiera tenemos una respuesta, ¿no? Son tantos que ni siquiera tenemos una respuesta de cuántos hay. Solo en el cuerpo humano, estamos hablando de 69 millones de seres. O sea, estamos hablando de 30 billones de células, más 39 billones de bacterias. O sea, en el mismo cuerpo humano tenemos más seres que no son humanos o más células no humanas que células humanas, ¿no? Entonces, imagínense la diversidad. O sea, estamos hablando de que nos falta conocer del 86 al 91% de las especies de seres vivos macroscópicos, sin tomar en cuenta los seres vivos microscópicos, que pueden haber millones en un milímetro de agua, que pueden haber billones, ¿no?, en un cacho de tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos esta diversidad tan bella que está alrededor de nosotros, pues nos podemos dar cuenta de lo reduccionista de nuestra perspectiva y podemos reconstruir nuestra percepción y nuestra visión del diseño, ¿no? Inclusive reconstruir nuestra percepción de nosotros mismos y reintegrarnos al sistema, ¿no? Inclusive espiritualmente, emocionalmente, físicamente, y dejar de ver al sistema vivo, al ecosistema, como un recurso y pasar por encima de él sin ninguna preocupación y sin ninguna concientización de lo que significa realmente la conexión con ellos, ¿no? Neil deGrasse Tyson, ¿no?, es un científico americano muy interesante, ojalá lo puedan. Tiene muchas conferencias en internet, si quieren véanlas, o si no, sus libros. Dice él, ¿no?, todos estamos conectados con los demás, o sea, con nosotros sí habla él a nivel humano, ni siquiera habla a nivel ecosistémico, pero a nivel ecosistémico estamos todos conectados biológicamente, ¿no?, a la Tierra químicamente y al resto del universo atómicamente. O sea, en realidad nosotros somos eso, ¿no? Nosotros somos una sucesión de átomos súper bien organizados en moléculas que tienen una relación directa con lo que existe en la Tierra y que tienen una relación de sobrevivencia con todo lo vivo, ¿no? Y esto debe de romper la barrera del mundo artificial, de lo que nosotros consideramos, de nuestras consideraciones fundamentales para el desarrollo de productos, porque no podemos solo quedarnos del lado de lo artificial en la consideración de la forma, ¿no? Y esto, ¿por qué esta urgencia, no? Pues porque se está pensando que para el 2050, o sea, hay estadísticas que nos dicen que para el 2050 se necesitan 10 planetas Tierra, se van a necesitar. Pero pues da la casualidad que nada más tenemos uno, ¿no? Entonces, y uno a muchos miles, millones de kilómetros, ¿no? Y el más cercano no tiene vida hasta el momento, que lo estamos revisando actualmente, ¿no? Marte. Es curioso inclusive, ¿no?, que nos queremos ir a Marte y todavía no aprendemos a cuidar el planeta en el que vivimos y ya nos queremos ir, ¿no? Es bien interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos queremos ir en lugar de concentrarnos en cuidar lo que tenemos y vivir bien con él, ¿no? Digo, no está mal revisar otros lugares, pero yo creo que es fundamental cuidar la casa primero, ¿no? Entonces, pues tenemos un factor, o sea, ya tenemos un factor de análisis para el diseño a partir de este criterio, que quiere decir que, pues, que el mundo artificial se debe de reducir al 10%. O sea, nuestro ejercicio de diseño, más allá, como lo dicen todos los objetivos de carreras que yo he leído, ¿no? El objetivo de la carrera de diseño industrial, por lo menos en las diferentes escuelas, es hacer más objetos, ¿no? En ningún lugar yo he visto un objetivo que diga reducir la cantidad de objetos que existen o desmaterializar el mundo artificial. A mí me parece que el objetivo de la disciplina del diseño debe de cambiar en los próximos meses, ¿no? Ojalá
los próximos años tal vez reconstruir nuestra percepción de lo que es diseñar. Diseñar no es crear más objetos, diseñar también es hacerlos mejor, ¿no? Quitar los que no funcionan, los que no sirven, diseñar sistemas que nos permitan desmaterializar el mundo artificial y reconstruirlo y satisfacer las necesidades, a veces muchas de ellas creadas por el hombre, que no son verdaderas necesidades, sino más bien son caprichos, ¿no? Pero reconstruir esa percepción en la idea de que no por producir más cosas o porque se nos ocurran más objetos, estamos diseñando mejor, ¿no? Y eso no quiere decir que va a haber menos diseño, quiere decir que el diseño va a servir a otros intereses, nada más, ¿no? Y miren, en todos los países está pasando, y en unos más que en otros, ¿no? Pero todos los países tienen un exceso de uso de recursos, ¿no? O sea, vean Corea del Sur o Japón o Suiza, Italia, o sea, son una cantidad de recursos impresionantes. No podemos sobrevivir con esta visión. No podemos seguir diseñando objetos sin la consideración de que en algún momento se va a acabar todo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a frenar ese proceso. Y a veces viendo estas listas pensamos que México, bueno, en particular México, pues no está dentro de los países con principales problemas. Pero si lo vemos aquí, tampoco estamos hablando de que los países latinoamericanos no tienen un problema, ¿no? Todos están por encima de la escala, no sé si ven la escala de una tierra, del equivalente a una tierra es y pues todos los países de Sudamérica, Centroamérica están por encima de esa escala, ¿no? Entonces, todos estamos, no creo que estemos en el momento ni en la posición de seguir haciendo ocurrencias, ¿no? Tenemos que frenar y empezar a reducir esta carga para llegar al equilibrio, por lo menos al equilibrio de 1 a 1, que no creo que sea lo adecuado estar al límite. Creo que debemos de reducirlo todavía un poco más, ¿no? Y como ven, ¿no? O sea, la biocapacidad y el impacto que existe en el mundo, pues ya es altísimo, ¿no? O sea, estamos ya en un momento de emergencia. ¿Y por qué? Pues porque a partir de este punto, ¿no? De esta línea del siglo XIX para acá, y obviamente a mediados del siglo XX, pues esta condición no es natural, ¿no? O sea, este repunte de seres humanos en la Tierra no es natural, y ahí está el problema. El problema está en los seres humanos, y en lo que producen, y en los caprichos, y en parte en el diseño, ¿no? Entonces debemos de reconstruir eso, por supuesto, ¿no? Tenemos que estarnos enfocando. ¿Por qué? Pues porque todas las cifras se fueron hacia arriba a partir de ese momento, ¿no? El calentamiento global. Y como les decía, ¿no? De los 10 países con más impacto ambiental en el mundo, pues está México, ¿no? Entonces a veces pensamos que son los países desarrollados nada más, pero no, hay países como el nuestro que pues el impacto es muy significativo y estamos mermando al nivel de países muy, muy desarrollados, ¿no? Y como les decía, ¿no? O sea, el 1.01, que sería un escenario hermoso, casi imposible de percibir, pues no es sustentable, ¿no? Tendríamos que estar en el punto 99 o punto 80, ¿no? De desarrollo para que la biocapacidad del planeta florezca en lugar de que vaya mermando poco a poco. Y bueno, y cuando vemos a la Tierra desde esta perspectiva, nos ayuda a entender, a relativizar la importancia del ser humano, de sus grandes proyectos, de sus grandes diseños, de su tecnología, de todo lo demás. Porque, bueno, aquí no sé si alcancen a ver a la Tierra es este punto, ¿no? Fue una fotografía que cuando una sonda pasó por Saturno, le hicieron voltear a la Tierra y le hicieron tomar una fotografía y pues esto es lo que captó un punto en el espacio, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que no hay más, ¿no? Esta es otra fotografía muy famosa, Carl Sagan, de un punto azul pálido se llama, ¿no? Y la Tierra solo es una mota de polvo, dice Carl Sagan, suspendida en un rayo de sol. ¿Y eso qué quiere decir? No somos nada, y hay límites y los tenemos que entender. Y si no los entendemos, pues vamos a morir. Inclusive Carl Sagan en alguna parte dice, si sobrevivimos
estamos destinados a ver otros mundos, pero si no aprendemos a cuidar lo que tenemos, pues tal vez sea la extinción también, tal vez no de toda la raza humana, pero sí de la civilización como la conocemos, ¿no? Y pues aquí hay algunas notas justamente de Carl Sagan, ¿no? Que nos hacen entender esta idea, ¿no? Que ya nos salimos de la Tierra, ¿no? Y hemos empezado a comprender mejor nuestros orígenes, pero por el momento, no existe un lugar mejor que la Tierra. No lo existe, no existe en todo el universo. No lo hemos encontrado. Entonces, más nos vale cuidar lo que sí tenemos, que en lugar de estar buscando lo que todavía no existe, ¿no? Y pues finalmente nos dicen algunos pensadores, la Tierra entera no es más que un punto, fíjense, desde hace muchos años se entendía, ¿no? Ni el lugar que habitamos más que una insignificante esquina del mismo, de Marco Aurelio. Y de acuerdo con las enseñanzas de los astrónomos, la circunferencia de la Tierra, que a nosotros nos parece interminable, comparada con la grandiosidad del universo, ofrece el aspecto de un mero punto diminuto. Estamos viviendo en un pequeño punto, ¿no? Entonces, si logramos entender que somos una pequeña partícula dentro de ese planeta, tal vez tengamos la oportunidad de reconstruir lo que estamos haciendo. Y finalmente algunos pensadores, incluido Víctor Papanek, que seguramente ustedes lo conocen, pues él está convencido de que los seres humanos, pero en especial los diseñadores, se han convertido en una raza peligrosa y no han dejado de serlo, que eso es un grave problema, ¿no? Víctor Papanek eso lo escribió en los 70s y no fue notable, ¿no? No fue notable, no fue emergente el cambio, ¿no? En realidad nos estamos esperando a que se nos venga encima la crisis, ¿no? ¿Qué crisis? La crisis alimentaria, la crisis de recursos, la crisis de agua, la crisis de cambio climático, de pérdida de suelo, de inundaciones, de problemas de desastres naturales, de islas de calor, vienen una serie de problemas importantes y no nos estamos dando cuenta, o sea, parece que nos estamos esperando hasta el final para poder reaccionar, ¿no? De todas maneras va a haber una reducción y en nosotros está intentar concientizar la reducción antes de la crisis o después de la crisis, ¿no? Si la concientizamos antes de la crisis, vamos a hacer esto, cambiar los objetivos de las carreras a la desmaterialización del mundo artificial. Si nos esperamos a después de la crisis, lo que vamos a hacer es quedarnos sin recursos. Y de todas maneras va a tener que haber una reducción, pero emergente, con crisis terribles, ¿no? Creo yo que es más sano planearlo, ¿no? Y ejecutar una acción previa a esa crisis tan fuerte. Y el jefe Seattle lo decía, ¿no? A finales del siglo XIX decía, solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero, ¿no? Ojalá que nos demos cuenta antes, porque si no, pues nuestro futuro se ve difícil. Y finalmente Einstein nos dice, ¿no? Nuestra tarea debe ser vivir libres, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y la totalidad de la naturaleza y su belleza. Me parece que en diseño debemos de adoptar dentro de nuestros criterios de acción esta frase famosa de Albert Einstein. Y pues con eso terminaría y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, profesor. Quiero referirme a algunos aspectos de los que usted ha puesto, en los cuales, no sé si usted puede sugerirnos alguna manera para reivindicar el diseño, digamos, volver a colocarlo ahora atendiendo a todas las situaciones que se han ido produciendo. Evidentemente que el hecho de ocupar nuevos materiales y preocuparse del ciclo de vida de esos materiales, de alguna manera hay una cierta preocupación, pequeñas señales, pequeñas luces. Voy a referirme a que en Chile finalmente hace poco se abandonaron los envases de plástico, ¿cierto? Las bolsas plásticas que tenían inundados en los mares.
También hay algunas señales en Europa que están preocupados de que los transformadores de los celulares tengan todo el mismo enchufe y de pronto se disminuya esa cantidad de objetos diversos. Y ahora con la movilidad eléctrica, ¿cierto? Las baterías de los automóviles. ¿Qué va a pasar con todo aquello, ¿cierto? Y además de lo que significa hacerse cargo de ese reciclaje, ¿no? Se echa de menos ahí una posición más potente de cómo la autoridad en general, hay que decirlo, la autoridad tiene que hacerse cargo de prever esas situaciones que van a venir cuando las baterías, los autos ya no sirvan, qué vamos a hacer con ellas? ¿Ah? El petróleo no estaba contaminando de algún modo y ahora la electricidad también, ¿no? Pues hay ciertos elementos que también nos van a afectar. ¿Qué nos puede Sí, opinar sobre muchas eso? gracias. ¿Sí? Sí, muchas gracias por la pregunta y por considerarme que la puedo responder. Eso también. Pero sí, sí me gustaría comentar. Yo creo que uno de los pasos más importantes es, en esta sociedad en la que vivimos actualmente, es dejar de ver lo que hacen los demás y concentrarnos en lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque en todos lados es muy común y en muchos de los cursos que yo doy, escucho cosas, ¿no? Por el estilo de, pues sí, pero, o sea, el diseño es un factor pequeñito, ¿no? Las mineras están extrayendo y sacando todo y siempre estamos buscando quién tiene la culpa, ¿no? O sea, como que siempre tendemos a eso, ¿no? A estar señalando y estar diciendo, a ver, ¿quién tiene la culpa? Bueno, pues la tiene él y él. Y tal vez es cierto, la tiene, pero no nos sirve de nada. Yo pienso que debemos de dejar de estar viendo lo que no podemos cambiar, ¿no? Y concentrarnos en lo que sí podemos cambiar. ¿Y qué es eso que sí podemos cambiar? Pues nosotros al diseño, ¿no? Las escuelas de diseño, las currículas del diseño, los contenidos de las materias, los enfoques, ¿no? Los fundamentos básicos de la disciplina, las ciencias que utilizamos, ¿no? Las bases que construyen a la forma. O sea, pienso yo que el primer paso para todo esto, para los diseñadores, es dejar de ver quién tiene la culpa, dejar de criticar lo que está afuera y concentrarnos en lo que nosotros hacemos y tratar de cambiar lo que nosotros hacemos. Creo que es algo fundamental, que a veces perdemos mucho tiempo como seres humanos en estar viendo lo que los demás hacen, ¿no? Y mejor nos concentramos en cómo podemos mejorar lo que nosotros hacemos, ¿no? Y no es una cuestión de, o sea, sí, obviamente, ¿no? Las empresas, los gobiernos, las personas, la sociedad misma, pues tienen un grado de incidencia altísimo, ¿no? Pero si nos esperamos a que los gobiernos, las empresas, las personas, de repente aparezca una luz en el sistema y atraviese pues no va a pasar, ¿no? Mejor nosotros como diseñadores intentamos reducir las cargas de eso que usa la gente, de eso que producen las empresas, de eso que legislan los gobiernos. A mí me parece que nuestra responsabilidad en este siglo es hermosa y es fuerte, es muy grande, pero es hermosa porque tenemos la responsabilidad de cambiar algo que en verdad es un problema, ¿no? Y si podemos hacer esta vuelta, o sea, si logramos hacer la vuelta, vamos literalmente a cambiar el mundo, ¿no? ¿Cómo? Yo pienso que lo primero es esto, ¿no? O sea, enfocarnos en nosotros y en cambiar lo que nosotros hacemos mal, ¿no? Después, sí ir construyendo herramientas. Ahora, esas herramientas ya hay muchas, ¿no? O sea, Europa se ha dedicado a hacer herramientas desde hace años, ¿no? Tenemos herramientas de ecodiseño muy potentes, muy buenas. Tenemos herramientas de impacto ambiental, de análisis de ACV, muy buenas, ¿no? Existe, por ejemplo, en la UAM tenemos el CIMAPRO, donde hacemos análisis de impacto ambiental cuantitativo. Tenemos otras herramientas también de impacto cuantitativo, ¿no? Como I99 y algunas otras. Y tenemos también análisis de impacto cualitativo, ¿no? Que son herramientas de codiseño fundamentales, checklist de diferentes formas. Y con esas herramientas nosotros y los alumnos transformamos los objetos. Tenemos muchos ejemplos, tenemos más de 100 proyectos, incluso estamos patentando uno. Tenemos muchos proyectos donde el principio fundamental de la acción del proceso es reduce así, quítale lo más que se pueda a esto, ¿no? Y bueno, no crean que es difícil, ¿eh? O sea, los alumnos encuentran monstruitos así, ¿no?
O sea, se van al súper, se van a cualquier tienda y pues encuentran un monstruo de este tamaño, con un objeto de este tamaño. O sea, no es difícil encontrar basura, ¿no? En la ciudad. O sea, es muy fácil encontrar basura. En realidad está en todos lados, ¿no? Vean, un día métanse al supermercado. Yo me meto al supermercado y me sorprende, ¿no? La cantidad de basura que está exhibida. O sea, hay exhibición de basura por todos lados y de basura conteniendo basura, ¿no? Porque es muy interesante, porque es la basura de afuera más la basura que nos comemos, ¿no? Un nutriólogo me decía, el súper está dividido en 3 partes, lo comestible, azúcar y sal, ¿no? Sí. Y es verdad, o sea, la mayor parte de las cosas no son comestibles. Y ahí están presentadas, o sea, son basura para el cuerpo, empaquetada con basura para el ecosistema, a la venta y la gente va feliz a comprar, ¿no? Se siente además realizada comprar basura, ¿no? Y creo yo que eso es una labor importante, o sea, los diseñadores debemos de voltear a ver eso con cierto escepticismo, ¿no? Porque los diseñadores festejamos mucho al objeto, lo encumbramos, lo enaltecemos, le aplaudimos al objeto, nos gusta, pues, somos amantes, por eso estudiamos diseño, ¿no? Pero creo yo que es momento de poner en duda eso, ¿no? De quitar del pedestal en el que ponemos al objeto, de ponerlo en la tierra y de entender que tiene contacto con ella. Y para los gráficos, perdón, Sí, para no, los no. gráficos, una anécdota, para los gráficos, los comunicadores, ¿ah? Ahí tenemos una responsabilidad de emitir un discurso más visible, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de comunicar lo que significa cómo está impactando todos nuestros hábitos de consumo, en definitiva. ¿Ah? Ahí hay una tarea pendiente para los diseñadores también, gráficos, ¿ah? Los que comunican. Sí. Mira, yo no soy diseñador gráfico, no creo que yo sea especialista, pero le doy clases a los diseñadores gráficos. Nosotros hacemos equipos en ecodiseño, en la materia de ecodiseño. Nuestros equipos son de gráficos industriales, a veces también arquitectos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque mientras los industriales se dedican al impacto del objeto, los gráficos se dedican al impacto del empaque y del mensaje, ¿no? Entonces, esta cooperación, ¿no? Entre industriales y gráficos me parece que debe ser más cotidiana. Y finalmente los gráficos a veces se sienten un poco alejados de estos principios ambientales, pero en verdad pues están dentro del sistema, ¿no? O sea, están justo en el lugar exacto donde se pueden cambiar las cosas. Ahora, yo entiendo, los diseñadores están, o sea, los contratan las empresas, no los contrata Greenpeace, ¿no? O sea, los contratan las empresas. Entonces, ¿qué requiere esto? Requiere un ejercicio creativo, el doble del ejercicio creativo que habían dispuesto para esa labor, ¿no? O sea, convencer a una empresa de un diseño es una labor importante, difícil, ¿no? Y que algunos tienen éxito, pero convencer a la empresa de un proyecto mucho más sustentable es una doble labor y es un doble esfuerzo. Yo lo he hecho, es complicado, pero vale la pena, pienso yo, ¿no? Bueno, yo cada vez que veo a mi hija, digo, vale la pena. Rubén, bueno, te saludo en pantalla, no lo habíamos hecho en vivo, así que te doy las gracias también por tu presentación. Yo soy diseñador gráfico, es mi profesión de base, y lo mismo que debe estar opinando mi colega Guido Olivares también, es respecto, por ejemplo, la producción de textos o de material gráfico que hacemos los diseñadores. Un libro uno lo lee 2, 3 veces, y bueno, hay gente que lee un libro mucho más, yo habitualmente lo consulto 2 o 3 veces, y de ahí voy extrayendo algunas citas, principalmente para hacer mis clases. Pero el libro queda ahí, ocupando un espacio, ¿no es cierto?, desgastándose, y generalmente el texto está hecho de un material que no es tan reciclable. Bueno, el papel lo es, pero como uno esos barnices, ¿no es cierto?, y el plástico con el que hace que un libro sea
fácil al tacto o que no se estropee muy rápidamente. También hay un trabajo ahí que podemos hacer los diseñadores, quizás no es tan el tema, no quiero llevarlo como un tema de contaminación, sino que el hecho de producir también, porque el producir, generar algo, quizás tiene también una lógica. En lo personal, yo tengo una Kindle, no quiero hacer propaganda ni nada de eso, sino que un libro donde yo leo textos digitales, pero no me puedo acostumbrar. O sea, yo necesito la experiencia del texto, necesito la experiencia de la página, del peso del libro, ¿no es cierto? Y de sentir que voy avanzando y que no estoy en un espacio etéreo que no tiene ni inicio ni final, porque además que estas Kindle uno puede agrandar la tipografía, achicar. Eso desde el punto de vista del gráfico. Pero no era lo que yo quería decir, sino que era otra cosa respecto a lo que tú has señalado y que es relevante. Mira, yo tengo un Instagram donde hago análisis de textos. Casi todos los días voy subiendo algo de lo que he leído, lo que voy leyendo. Y justo había retomado hace unos días atrás un libro que lo tengo acá, que es de Humberto Maturana, que se llama La objetividad, un argumento para obligar. Y si bien es cierto, acá hay una cronología respecto a lo que Maturana inicia respecto a la otra edad, al otro, ¿no es cierto? Y es justamente lo que tú has señalado, ¿ya? El otro, y eso lo dice Levinas, otro filósofo también, el otro es precisamente algo que yo no tengo que entenderlo. Porque cuando yo lo entiendo, yo lo acepto es porque es una proyección de mí. El otro es un otro, y escapa y accede a mí. Y ni siquiera tiene que accederme a mí porque ahí me pongo yo como parámetro, como punto de comparación. Así que me parece fantástico la cita que tú has hecho de Maturana, alguien que yo respeto mucho, que nos dejó hace poco, pero fundamentalmente ha tenido un impacto que yo creo que de aquí en futuro se va a empezar a tomar más en cuenta lo que él decía. Respecto fundamentalmente a lo que tú también señalabas, de esta capacidad que tiene el ser humano o todas las cosas, ¿no es cierto?, de regenerarse a sí misma, ¿ya? Y no esperar que venga alguien de afuera a decir que hay un sistema de regeneración sabio y superior. Eso por una cosa. Y lo otro también, respecto a lo que señalabas tú, que estamos consumiendo un planeta y medio, y que van a ser, bueno, 10 en algunos años más. Hay un doctor de historia chileno que se llama Alejandro San Francisco, que es profesor de la Universidad de San Sebastián. Y él señala en una intervención que él tiene sobre el programa de gobierno bueno, fue en el año 69, sobre el programa de gobierno de Allende, lo que iba a ser su presidencia, ¿no es cierto? Y él decía que Chile en ese tiempo, en el año 69, podía alimentar a 30 millones de personas. Eso lo dice el programa de gobierno, ¿no? O sea, no es que lo esté inventando yo. Bueno, tomo obviamente la cita de este historiador. A 30 millones, podría alimentar a 30 millones de personas sabiamente y completamente y de una forma efectiva. Pero había un problema ahí desde la economía y desde la agricultura que no se estaba gestionando esos recursos. Entendamos que en el año 69 Chile pasaba por una suerte de desnutrición en mucha parte de la población, pero además también había un sistema distinto de poder hacer llegar esta alimentación a las personas. Hoy en día probablemente pueda estar pasando algo similar, que haya un problema incluso más que de entregar recursos, de la gestión que podemos tener de nuestros propios recursos. O sea, no hay incentivo a que tengamos en nuestra casa una huerta. Los productos, uno está comiendo un tomate en invierno cuando eso es ilógico. O sea, uno nunca, por lo menos acá en Chile, jamás se comió un tomate en invierno. Los tomates eran frutas de verano, ¿no es cierto? Entonces también hay una cosa que el diseño puede influir desde el punto de vista de las comunicaciones, pero también desde el punto de vista de la adecuación, por ejemplo, de estos productos que van hacia las personas. Por ejemplo, recuerdo el caso de unos estudiantes de educación básica que trabajaron junto con diseñadores para generar una lonchera saludable. Y ahí esta lonchera tenía solo uno podía poner fruta dentro de esto. O sea, no caía una cajita de jugo, no caía un chocolate, sino que solo tenía la forma de la fruta. Entonces, eso era también a incentivar en los tiempos de que estas frutas estaban. Más en la época estival, ¿no es cierto? Uno podía poner un durazno y más en el invierno se adaptaba a esta forma a colocar un plátano. Entonces, también hay un diálogo entre la sabiduría de la alimentación en sí, pero también del cómo el diseño recoge esa sabiduría. Yo creo que eso ha sido fundamental, lo que tú has señalado, Rubén. Yo como todas las ponencias que hemos tenido, me la gocé.
fundamentalmente porque es muy contingente, eh, muy trascendente para las nuevas generaciones. Y cuando tú señalas cuando ves a tu hija, yo lo estoy viendo ahora afuera, que anda tocando una flauta, también yo pienso que el mundo es de ella, ¿ya? Y lo que estamos haciendo nosotros como académicos, como investigadores, como docentes, como personas, es fundamentalmente eh, enseñarles para que ellos puedan construir este mundo mejor y no pensar que tenemos que salir a Marte, sino que tenemos que amar, ¿no es cierto?, nuestra tierra primero que todo. Eso, Rubén, y muchas gracias por tu presentación, muy clara, muy lúdica y feliz de haber estado presente en esto también. No, Gracias. muchas gracias a ti. Yo creo que que la línea entre los diseñadores, o sea, entre las profesiones de diseño es delgada, yo creo, ¿no? Y cada día se va como diluyendo más, ¿no? Pienso que con esta visualización del diseño de servicios o del diseño inmaterial, creo que la línea entre los gráficos y los industriales se va diluyendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque pues muchos productos decantarán en servicios, en sistemas digitales inclusive, ¿no? Donde los gráficos tienen mucha incidencia. Entonces, pienso que reunirnos y trabajar juntos es un tema importante para las dos disciplinas en el futuro. Y también, pues sí, como bien decías, ¿no? La herencia de Humberto, yo creo que es algo que Chile tiene que agarrar como estandarte y alzarlo, ¿no? Puede ser inclusive un ícono de la sustentabilidad, ¿no? Un ícono del cambio hacia la sustentabilidad de Humberto Maturana, no solo en Chile, en el mundo entero, pero sobre todo en ustedes, ¿no? Porque es un tipo que entendió de una manera diferente el mundo que vivió, ¿no? O sea, él vivió todavía en un mundo todavía más artificial, ¿no? Porque, bueno, también muy cuestionable, ¿no? Por su época, ¿no? De posguerra, pero todos los de posguerra de alguna manera traían un poco ese resentimiento con el sistema, ¿no? Y eso los ayudó a ver otras formas de vivir, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Desde Germán Gess, Humberto Maturana, o sea, hay gente que de alguna otra manera decidió no entrarle al juego, ¿no? Y tratar de ver al mundo de una manera diferente, se tiene que sostener, se tiene que recuperar. Inclusive nosotros, hijos de la revolución cultural, ¿no? Porque somos hijos de esa revolución cultural, de la generación X, yo soy de la generación X, donde nada nos define, ¿no? Terriblemente, porque negamos nuestro pasado, tenemos que empezar a recuperar nuestro pasado, ¿no? Las etnociencias, Enrique Lev, ¿no? Que es otro de los autores latinoamericanos importantes sobre el tema ambiental. Enrique Lev nos dice, las etnociencias deben de ser el futuro, ¿no? O sea, tenemos que voltear a ver otra vez nuestras bases, ¿no? Nuestras idiosincrasias y creencias, culturas tradicionales y cómo ellos se relacionaban con la naturaleza y con el mundo, para reentender que no necesitamos todo lo que ahora tenemos de comodidades para vivir felices y tranquilos, ¿no? O sea, no necesitamos todo lo que creemos necesitar, pues sí, es verdad, no lo necesitamos, pero cuando uno dice eso en diseño, como que salen las alarmas, así, ¿no? O sea, como que no vaya a ser que se cierre nuestro modo de trabajo, ¿no? Pero no, o sea, yo pienso que rediseñar el mundo artificial en el que vivimos requiere mucho, o sea, requiere muchísimo esfuerzo de creación, ¿no? Un esfuerzo creativo muy fuerte, ¿no? O sea, los diseñadores tenemos que ingeniárnosla. Si los diseñadores del siglo XX se la ingeniaron para venderle a todo el mundo cosas que no necesitaban, ¿no? Pues creo que será más fácil en el siglo XXI convencer a todos de lo que sí necesitamos. Creo yo que el diseño tiene, bueno, debería tener claro que hay una meta alcanzable y posible de nuestra disciplina en este siglo, que va a dignificar mucho a la disciplina, creo yo, ¿no? O sea, este siglo, si lo hacemos bien, el diseño se vuelve importante, ¿no? Al nivel de la medicina, ¿no? O sea, al nivel de instituciones que se les entiende como importantes, fundamentales en el desarrollo humano, como la medicina. O sea, la medicina, uno ve a un médico y piensa en salud, ¿no? Pero uno ve a un diseñador y no piensa en cuidados, piensa en excesos un poco, ¿no? En lujos, en cosas así.
creo que esa es la parte donde tenemos que recapitular, ¿no? Y muchas gracias, Alejandro. Te agradezco mucho. Les agradezco mucho. Muchas gracias, profesor. Ricardo, parece que tenía la palabra. Sí, no, nada más rápido, Guido, muchas gracias. Sí, Rubén, tú empezaste la presentación con la cuestión de antropocentrismo y dijiste que en una reunión con profesores llegaron a la cuestión de que más bien era ecocentrismo de economía, ¿no? Y creo que esa es la parte que nos está llevando en este sentido, y voy a tratar de poner con un ejemplo rápido. Alguna vez un amigo que frecuentemente viene a la casa a comer, decía, oye, te conozco de hace más de 20 años y tu refrigerador sigue siendo el mismo. ¿Por qué no compras uno nuevo? Yo, pues porque sigue cumpliendo su cometido, su función perfectamente bien, no le veo el caso, ¿no? Pero sí estamos llegando a esa parte de la parte económica. Bueno, no estamos llegando desde hace muchos años la parte económica y sí la parte que tú manejas en la parte de diseño es importante, yo sí veo importante la cuestión del diseño, pero como tú dices, vamos reduciendo, vamos quitando, vamos a tratar de hacer algo bueno con lo mínimo de materiales, ¿no? De cosas de ese tipo, sí, que yo también muchas veces con clases de sistemas de impresión les decía a los alumnos, no solamente la parte creativa en el diseñador, ¿no? Yo ya me llegó la inspiración y le puse color y forma y texto y no sé qué, ¿quién lo va a pagar? Y cómo va a repercutir esto, ¿no? O sea, yo creo que si le quitas 2 tintas puede funcionar, yo creo que si un papel así puede funcionar mejor, no nada más la parte del diseño, que siempre será necesario nada más tratar de optimizarlo desde el punto de vista, ¿no? Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Ricardo. Pues yo soy mi propio experimento, Ricardo, también. O sea, yo todos los días voy a la universidad en bicicleta. Hubo una crisis de gasolina hace 2 años, 3 años, 2 años, no me acuerdo. Y todos estaban muy preocupados porque no había gasolina, ¿no? Y yo no. Yo decía, pues qué bueno, ¿no? Yo constantemente reviso la calidad del aire de la Ciudad de México. Y esa parte donde escaseó la gasolina fueron los días más limpios. O sea, respiramos el aire más puro mientras todos estaban quejando, ¿no? Es una locura eso. O sea, me parece una locura. Todo el mundo enojado y respirando aire más limpio, ¿no? O sea, la verdad es que no tiene sentido. Y no me pasó nada, ¿no? Por no tener coche. No me pasó nada, no me morí, no me sentí menos hombre, no me pasó nada, ¿no? O sea, no me pasó nada por no consumir productos y productos y productos y productos, ¿no? O sea, en realidad, si uno se viste con lo simple, así con lo más sencillo, pues no te pasa nada, ¿no? O sea, si tú no le das valor a esas cosas, pues en realidad te das cuenta paulatinamente que no la tienen, ¿no? A mí me encanta convivir con gente mayor, porque la gente mayor es muy libre, ¿no? En ese sentido. O sea, no sé si han visto, ¿no? Pero la gente mayor ya tiene su coche de toda la vida y le vale, o sea, le vale lo que digan los demás. Y eso para mí es oro puro. O sea, eso es las cosas que tenemos que recuperar de las generaciones pasadas y de darnos cuenta de que no necesitamos estar convenciendo a nadie de ser lo que somos y que podemos sentirnos muy bien con nosotros mismos y ser muy felices sin tanto ajetreo, ¿no? Sin tanta presunción y sin tanta comodidad y sin tanto like en Facebook, ¿no? O sea, no es tan importante eso, ¿no? Sí, hay una responsabilidad definitivamente en esta sociedad de consumo. Hay unos chispazos de información que de pronto pasan un poco inadvertidos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, no muy lejano, un mes, una cosa así, fotografías de basurales de ropa en el desierto de Atacama. Sucede que hay una zona franca en Iquique, en el norte de Chile, donde llegan muchos fardos de ropa que se comercializan a Bolivia, a Chile, a Perú, a los países limítrofes, y de pronto esa ropa no es consumida, ¿cierto? No toda la ropa la gente la compra, y van a dar a basurales fardos completos, sin abrir. Y hay gente que, la fotografía mostraba gente que hurgueteaba en esos basurales de ropa buscando prendas y las encontraban, prendas completas, prendas usables. Entonces, ese tema de la responsabilidad con respecto al consumo, en la cual en esta sociedad que nos tiene tan golpeados, ¿cierto?, con todos los medios sobre lo que
lo que tenemos que consumir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer, etcétera, realmente es difícil poder tener una posición ahora de responsabilidad frente a lo que aquello significa, ¿no? Ese es como... Inclusive hace poco di un curso en la Ibero Ciudad de México, justo de diseño, de diseño sustentable. Y hablábamos de eso porque era la carrera de textiles, ¿no? Era justamente diseño textil. Y hablábamos de todo eso, ¿no? Y es muy curioso cómo funciona la mente humana. O sea, la mente humana es una locura colectiva. Y hay cosas que son una locura, sí, pero si son aceptadas por todos, están bien, ¿no? O sea, paradigmas sociales así masivos, ¿no? Por ejemplo, la gente, si tiene un hoyito en el suéter o un hoyito en la camisa, ya no la usa, ¿no? Pero puede traer los pantalones de mezclilla destrozados. O sea, es válido socialmente presentarte a un lugar con los pantalones de mezclilla destrozados, pero no puedes llevar un hoyito en la camisa, porque entonces, ¿no? O sea, la gente se estresa. Es una locura en realidad, ¿no? O sea, hasta hay pantalones rotos más caros que los pantalones que no tienen, ¿no? O sea, ¿cómo nuestro desarrollo que presumimos evolutivo, ¿no? Nos llevó a una situación como esa? O sea, es inconcebible, ¿no? Parecería una locura. O sea, si nos están viendo los aliens, seguro dicen que, o sea, se están divirtiendo, ¿no? Porque hay un libro. hay locuras. Hay un libro que leí hace tiempo, que es de José Ortega y Gasset, que se llama La rebelión de las masas. Y ahí, bueno, que fue escrito en el año 39, si no me equivoco, y ahí él plantea en esa época, bueno, ha salido una corriente filosófica en ese sentido, que el ser humano como individualidad es muy inteligente, ¿ya? Pero colectivamente no, ¿ya? Entonces el colectivo es el problema. Yo creo que ahí está, hoy en día se trata de impulsar lo colectivo, pero yo no sé si es la solución, ¿ya? Quizás no sea muy popular lo que estoy diciendo, más encima va a No, salir sí. al aire, pero yo creo que hay que potenciar las individualidades respecto a lo bueno de la individualidad, y eso como permea lo colectivo. Lo que señalabas tú, por ejemplo, el tema de los jeans rajados, claro, hay un tema que responde a lo colectivo, por una moda, unos zapatos con plataforma y así un sinfín de otros elementos más, y además que hay para todos los gustos. Eh, eh, Siempre se dice sobre gusto no es nada escrito, sí hay escrito, de hecho Pierre Bourdieu, y en su texto El sentido social del gusto daba referencia a eso también, a cómo el gusto se va construyendo a través de las privaciones, pero también la abundancia de cosas. Cuando yo tengo todo, quiero tener más. No me estoy colocando ahí como que yo más algo, yo soy parte de eso, de ese consumismo también, en algunas cosas como libros o como lápices. Me encantan mucho los lápices, tengo hartos lápices. Y uno se plantea, ¿por qué? ¿Por qué más? ¿No es cierto? Bueno, yo creo que tu presentación de hoy, Rubén, ha sido fundamental para replantearnos muchas cosas. Uno, el ir en bicicleta, cuando está la posibilidad de hacerlo, caminar también, y bueno, indudablemente el tema de comprar y adquirir cosas que después se desechan rápidamente, como esto, no sé si pasa allá en México, pero aquí cuando se venden las frutillas o la cereza de verano vienen en unos packs de plástico que después uno, ¿qué hace con ellos? La bolsa por último se hace en ecoladrillos, pero ese pack no hay cómo doblarlo, porque si uno lo dobla, se corta todo. Bueno, es complejo, hay harto por aprender, hay harto por entender, hay harto también por conocer. De hecho, la cafetera que se ve, no sé si se ve, espero que no se haya visto, bueno, ahí se ve, esa usa unas cápsulas, que uno toma el café y las bota. ¿Ya? Entonces, trato de no usarla mucho, fundamentalmente por lo mismo. Hay iniciativas que van permitiendo que uno haga su propio café. Bueno, en definitiva, hay propuestas que hay que ir tomando. Por mi parte, eso es. Y te doy las gracias nuevamente, Rubén, por lo que has señalado. Y ha sido un gusto haber estado en esta presentación. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Les digo, esto da para mucho tiempo de platicar, pero Sí, pues hay que parar en algún momento. Sí, pues yo les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Obviamente pongo a su disposición los cursos. Si en algún momento se puede dar un curso en Chile, estaría fenomenal. Y los cursos son gratuitos del Centro de Diseño. No requieren, no hay costo, porque la economía no debe ser lo más importante debe ser el ambiente, ¿no?
Entonces, si en algún momento necesitan un curso, pues con todo gusto lo podemos organizar y pues seguir platicando todos estos temas. Muy bien, muchas gracias, profesores. Muchas gracias, profesor Según. Cerramos entonces nuestra charla número 6. Muy productivo, muy interesante el tema. Hemos quedado con una preocupación nuevamente, una cosa que late ahí, pero que de pronto está oculta, ¿cierto? Pero tiene que aflorar. Cada cierto tiempo tenemos que hacerla aflorar, es nuestra responsabilidad también. Muchas gracias y seguiremos nuestro ciclo. Próxima sesión. Muchas gracias.